Cuando hablamos de derechos reales, no nos imaginamos de la complejidad y la estructura que conforma esta palabra. Por ello, en esta ocasión, se me ha dado la oportunidad de dar ciertas definiciones sobre las componentes del derecho real. Muy buen día, tarde o noche, licenciado Pelico. Le saluda Marcelino Mejía Ramos de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala en el departamento de Mazatenango. Bien, para entrar de lleno con el tema, vamos a recordar lo que es el derecho, la cual la RAE, la Real Lengua de Real Academia de la Lengua Española, nos indica que el derecho es una facultad de hacer o exigir todo aquello que a la ley o la autoridad establecen en nuestro favor, o que el dueño de una cosa nos permita. Y real nos indica que tiene existencia objetiva, que sea algo verdadero. Entonces podemos decir que el derecho real es todo aquello que nosotros podemos exigir o hacer que sea concreto, que sea verdadero. Entonces, ya aquí le vamos a colocar otras palabritas. Encontramos derechos reales de mero goce, la cual se compone del usufructo, del uso o las servidumbres. Es un derecho limitado sobre un bien ajeno, que otorga la facultad de usarlo y de obtener sus frutos. Es decir, yo no soy propietario de ese bien ajeno, pero sí puedo utilizarlo, sí puedo disponer de los frutos naturales o civiles, pero no disponer de él. Entonces, puedo estar en ese bien, puedo disponer de los frutos de ese bien, mas no puedo disponer de ellos. ¿Qué queremos decir con disponer? Es decir, venderlo o hipotecarlo. Estas facultades quedan explícitamente para el propietario de este bien. Ahora bien, en la Constitución Política de la República de Guatemala no define explícitamente un derecho de mero goce, pero sí regula el derecho de la propiedad según el artículo 39, en donde se protege la propiedad privada como un derecho inherente a la persona y establece garantías y otros derechos fundamentales. En acuerdos internacionales nos encontramos con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José. En su artículo 21, el derecho a la propiedad privada. Toda persona tiene al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar a tal uso y goce al interés social. Básicamente aquí nos enfocamos de la propiedad privada. Juan Francisco Flores nos indica, ya que nuestra legislación no se puede clasificar los derechos reales en ninguno de sus artículos, han sido influidos por la corriente italiana generado por Ducey y por Barassi, que disgrega a la propiedad como un derecho pleno de los llamados derechos reales limitativos, derechos reales de mero goce y derechos reales de garantía. Este autor nos da la clasificación de lo que es el derecho de mero goce, la cual él las ha colocado en tres divisiones: usufructo, uso y habitación y por último la servidumbre. Para ello nos vamos a estar enfocando en el artículo 703 al 821 siempre y del Código Civil. Ahora bien, para ello nos vamos a estar enfocando en los artículos 703 al 737.
Para Rogina Villegas, el usufructo es el derecho de usar la cosa de otro y de percibir los frutos naturales o civiles sin alterar la sustancia de ellas, porque es un derecho sobre un cuerpo y si el cuerpo se destruye, queda necesariamente destruida el derecho. Para que podamos entender un poco más, vamos a personalizar a dos entes. En el del lado derecho tenemos al nudo propietario, una mujer, la cual va a ser la propietaria de este bien. En este caso van a ser tierras. Y el usufructuario, la persona que está practicando el usufructo, va a ser aquella persona que va a disponer de este bien. Él no es el propietario, pero sí se está sirviendo de los frutos naturales y civiles que puede dar esta propiedad. En el artículo 703 nos indica extensión del usufructo. Pertenece al usufructuario los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan ordinaria o extraordinariamente, que se produzcan solos o con ayuda del hombre, salvo las limitaciones establecidas en el título que se constituye. Ahora bien, para que se pueda llevar este término de usufructo, el nudo propietario, la propietaria del bien, tiene que hacer un contrato con el usufructuario, aquella persona que va a disponer de los frutos naturales y civiles. En este contrato, ella va a indicar ciertas limitantes que se deberán respetar, por lo cual entonces nos indica este artículo, salvo las limitaciones establecidas en el título en que se constituye. Características del usufructo. 1. Es un derecho real de goce de la cosa ajena. O sea, podemos gozar y disponer de los frutos. 2. Es un derecho temporal. Tiene limitaciones, tiene tiempo. No es para un periodo largo, salvo que así lo establezca un contrato. 3. Se trata de un derecho transmisible que puede dar de padre a hijo. 4. El usufructuario tiene la obligación de conservar la forma y la sustancia de la cosa que recibe. Si él recibe tierras, no las va a convertir en un campo para poder em, echar partidos, rentarla como cancha. No, tiene que disponer tiene que devolverla tal y como él la recibió. Clasificación del usufructo. Tenemos tres. La simple cuando se le da a una sola persona, la múltiple cuando se le da a cierto grupo de personas y la sucesiva, que es la que se puede dar sucesivamente. Esto de sucesivamente podríamos dar un ejemplo donde yo como nuevo propietario le doy a mis sobrinos bajar la moto y le voy a dejar 6 meses para ¿qué? Marcos y otros 6 meses para Luis por un periodo de 10 años. Entonces, de un año, perdón. Entonces, ellos van a ser ambos usufructuarios, pero sucesivamente. En el artículo 404, forma de constitución. Entonces, se puede constituir usufructo por medio de dos, de contrato y acto de última voluntad, más conocido como testamento. Artículo 705, duración del usufructo. En este artículo encontramos que pueden ser de dos, tiempo fijo, un límite de tiempo establecido dentro del contrato o del del testamento o tiempo vitalicio, ya sea de aquí hasta que fallezca, puramente o debajo de la condición, pero no perpetuidad a muebles o inmuebles.
El artículo 706, el usufructo no puede extenderse de 30 años. Cuando se fija un tiempo para su duración, vamos a decir que es individual, puede ser vitalicio, el máximo. Pues ya como ya escuchamos o como ya leímos, puede ser de un tiempo limitante o vitalicio. Cuando son a personas jurídicas, el máximo que se les puede dar son 30 años. Pero si se trataba para un bien nacional, pueden ser de 50 años. Luego de al terminar este periodo, pues ellos ya pueden ir renovando ese contrato. En el artículo 708, derechos de los acreedores. Los acreedores del usufructo pueden embargar los productos del usufructo o oponerse a toda cesión o renuncia de este que se haga en fraude de aquellos. Entonces, el acreedor, en este caso la persona nuda propietaria, puede embargar los frutos. Aquí tenemos un ejemplo, un aguacate que si la propietaria, la nuda propietaria, así lo quisiere, lo pudiera embargar. ¿Cómo es esto? Supongamos de que vamos a hacer un contrato en donde diga, te doy permiso para que puedas sembrar mis tierras, pero la primera cosecha va a ser para mí. O decir, haz lo que quieras, pero la cosecha que dan estas matitas es mía. Y el artículo 709, derecho del usufructo. Los frutos naturales pendientes al tiempo de comenzar su fruto pertenecen al usufructuario, salvo las obligaciones a que tales frutos estén afectados con anterioridad. Los pendientes al tiempo se extinguen del usufructo, pertenecen al propietario. Entonces, una pequeña parte que a mí me llamó la atención es de que entonces el usufructuario puede disponer de este bien. Aquí nos encontramos con dos temas. Uno donde el nudo propietario, el acreedor, puede embargar ese fruto si en su contrato lo estipula. Y el usufructuario puede disponer de esos frutos siempre y cuando se tenga todo en el margen del contrato. El artículo 738 nos habla acerca de extinción del usufructo. Se puede extinguir por muerte, por vencimiento del plazo, por la reunión del usufructo y de la propiedad de una misma persona. ¿Cómo es esto? Por reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona. Aquella que primero inició como usufructuando y luego se convierte en la propietaria. Ahí se extingue el usufructo por prescripción, por renuncia del usufructo. Ya no quiero, gracias, estoy bien servido, pero gracias. Por la pérdida de la cosa usufructuaria, tengo unas tierras y de pronto sale el río y de pronto ya no hay tierras, ya todo es laguna. Ahí se perdió la cosa usufructuada. Por la anulación o cesación del derecho del que constituyó el usufructo. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer el contrato del usufructo y de pronto pues ya, terminó de, entonces ahí se extingue. Giros jurisprudenciales. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos pues no se ha pronunciado. La Corte de Constitucionalidad nos tiene un ejemplo en el expediente 6145 2004, en donde se explica de que había una persona que estaba usufructuando cierta parte del tiempo eh, de una propiedad y esta persona muere. Entonces los hijos pues quieren seguir disfrutando de esta
eh, de este favor del usufructo, pero para ello tienen que ir y formalizar el tipo de contrato con la persona que es nula propietaria. Y por último, tenemos la Corte Suprema de Justicia en el expediente 137-92, en donde se hace el usufructo gratuito para la empresa de agua, en donde una municipalidad dio ciertas tierras del pueblo para que ahí se estableciera una empresa de agua gratuitamente. Ahora bien, uso y habitación. Del artículo 745 al 751. Según Rogina Villegas, indica que el usufructo y la habitación es un derecho real, temporal, para usar los bienes ajenos sin alterar su forma, ni sustancias, ni de carácter, y de carácter intransmisible. El derecho real de la habitación es el derecho de uso sobre una finca urbana para habitar gratuitamente algunas piezas de una casa. La distinción entre ambos reside en que el uso, al igual que el usufructo, puede constituirse tanto sobre bienes inmuebles, configurando eh, el rigor de una especie de uso. La habitación simple es gratuita, mientras el uso lo es, pero también puede constituirse título oneroso. Entonces, algo que se me había olvidado es de que el usufructo solo va a hacerse con cosas, con bienes inmuebles. Ahora aquí nos está hablando acerca de que también puede ser un bien inmueble. Entonces, cuando hablamos del uso, nos referimos a algo que tenga las mismas propiedades que el usufructo, donde podamos gozar. La única diferencia es que aquí tiene limitantes y de igual manera puede darse solo con bienes inmuebles. Características. Intransferibles, o sea, no se puede vender, hipotecar, ceder ni agravar, según el artículo 748. Es temporal, suele ser vitalicio, similar que el usufructo, o por un cierto tiempo. Limitados. Solo se pueden usar para satisfacer las necesidades específicas. Morada para el de habitación o necesidades personales y familiares del uso. Ahora bien, recordemos que entonces que en el usufructo podemos nosotros disponer de estos bienes. Aquí, en el uso, podemos disponer de estos bienes, pero con limitaciones. Obviamente, como estamos hablando de un bien inmueble, nos recortáramos mucho más de una casa. Supongamos de que en una casa hay 8 habitaciones. Yo como familia necesito entonces no tengo un hogar, entonces me ofrecen esa oportunidad de poder estar en esa casa, pero me dan la limitación, solo puede estar en ese cuarto. Le ofrezco este cuarto, ahí puede usted dormir, comer y ahí está el baño. Entonces yo tengo ciertas limitaciones para poder disponer de este bien inmueble. Ahora bien, de igual manera vamos a personalizar algunas entidades. Tenemos a la propietaria y al usuario, que así se le va a llamar a la persona que está en la calidad de uso de un bien inmueble, usuario. Entonces, si nos recordamos en el usufructo, podríamos disponer de la tierra y podríamos disponer de los frutos.
En este caso no. Como nos vuelve a indicar el artículo 745, el uso da derecho de servirse de la cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella en cuanto basten para las necesidades del usuario y de su familia. Entonces tenemos esta cierta limitación. Supongamos de que unas, qué sé yo, 5 cuerdas que nos ha prestado la propietaria y nos dicen, siembren ahí lo que ustedes necesitan. Obviamente, si tengo familia 5, familia grande, vamos a utilizar todas las 5 cuerdas. Pero si es familia solo de mi esposa y yo, entonces vamos a utilizar solo una cuerda. ¿Por qué? Porque existen limitaciones. Eh, Podemos hablar acerca de el artículo 746, contenido de la habitación, la cual nos indica, la habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no haya tenido el momento de constituirse tal derecho. Bueno, entonces, en el uso, ponemos el ejemplo nuevamente de una casa, donde los verdaderos dueños, los nuevos propietarios, han prestado la casa para que viva la familia. En este caso, vamos a hablar acerca de, vamos a llamarlos habitacionistas. Entonces, de igual manera, como el ejemplo anterior, yo ofrezco la casa, van a vivir en un cuarto, van a poder estar, utilizar el baño, la pila, la regadera, pero hasta ahí nomás. Los otros 2, 3 cuartos no me lo vayan a tocar. Solo sírvanse de lo que ustedes necesitan y el resto pues, no lo toquen. En jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se ha pronunciado. Mientras que en la Corte de Constitucionalidad nos encontramos con el expediente 2031-2024, en la cual se quiere dar por finalizar un uso de habitación. Y la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado. Servidumbre. Nos vamos a estar enfocando del artículo 752 al 821. Juan Francisco Flores Juárez nos indica que el servidumbre son los derechos limitados de goce sobre la cosa ajena, pertenecientes e inherentes a una persona o a un feudo. Ahora bien, para que nosotros tengamos claro, vamos nuevamente a personalizar a unas figuras. La mujer la vamos a llamar como predio sirviente y al caballero como predio dominante. Aquí tenemos como ejemplo una servidumbre de paso. Tenemos el predio sirviente, es esta porción de terreno triangular, mientras que el predio dominante tiene una porción rectangular más atrás. Tenemos el camino público y aquí viene la cuestión. Resulta que el señor Juan, quien tiene su terreno de manera eh, rectangular, pues no puede tener acceso al camino público, porque en medio de él y del camino público está Juana, con su propiedad en forma de triángulo. Según el artículo 752 concepto, servidumbre es el agravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para la utilidad pública o comunal. Es decir, es una carga que se impone a un bien inmueble en favor de otro, de forma que el dueño del predio dominante puede ejercer ciertos derechos sobre el predio sirviente. Entonces, como tenemos esta cierta situación, se realiza el servidumbre de paso, la cual el predio dominante, el terrenito de Juan,
va a pasar en medio del terrenito de Juana. A esto se le llama servidumbre de paso, porque Juan ahora va a tener ciertos derechos sobre el terreno de Juanita. Características de la servidumbre. 1. Recae sobre un bien inmueble. Como lo vimos en el ejemplo anterior, pues, con el ejemplo de servidumbre de paso. 2. Derecho real que recae sobre una cosa ajena. Igual, este derecho va a recaer de un bien que no sea el mío, sino que tiene que ser de otra persona. 3. Las servidumbres son inseparables de los inmuebles. Y 4. Si se divide el predio sirviente, cada una de las porciones tiene que tolerar en la parte correspondiente. Entonces, si de pronto esta propiedad de Juan, él vende su terrenito y la divide en dos, tanto como la nueva dueña y Juan tienen el derecho de la servidumbre de paso. Según el artículo 754 nos brinda la clasificación de lo que es las servidumbres. Tenemos servidumbres continuas, las cuales no tienen la intervención humana. Las discontinuas, las cuales sí tienen la intervención del ser humano. Las aparentes, las que se pueden ver sí o sí. Las no aparentes, las que se sabe que es un camino y no puede visualizarse exactamente este camino. Las legales, las que pueden imponer un juez, y las voluntarias, las que se celebran en base a un contrato. También existe servidumbre de acueducto. Según el artículo 760, puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto, la cual para la comunicación de aguas destinadas a algún servicio de utilidad pública previa indemnización. Anteriormente, para llevar agua de un pueblo, de una montaña o de un lugar en la cual se abundaba este líquido vital, se necesitaba ser trasladado, ya que normalmente eh, aquellas personas se asentaban en lugares con mayor regularidad de tierra. Por ende, tenían que ver cómo trasladar este líquido hacia el lugar de habitación, por lo cual se empezó a realizar estas estructuras, la cual tenía su función de trasladar agua de un lugar A un lugar B. Por lo que, según el artículo 760, está permitido que se pueda realizar esta servidumbre de acueducto. Servidumbre de paso. El artículo 786 nos indica que el propietario de un predio enclavado entre otros ajenos que no tenga salida a la vía pública o que no pueda procurarse sin excesivo gasto o dificultad, tiene derecho a exigir paso por los predios vecinos para el aprovechamiento y exploración del mismo predio. Entonces acá tenemos una casita, un terrenito, pero si se pueden dar cuenta, existe también un camino que las personas han hecho. Entonces necesariamente tienen que pasar por esta propiedad. Servidumbre de acueducto. Según el artículo 60, puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para el conducto de las aguas destinadas según el servicio de utilidad pública con previa indemnización. Entonces se puede colocar todavía este servidumbre de acueducto con indemnización previa según a la propiedad que vaya a establecerse.
Servidumbre de comunicación, según el artículo 796, cuando para establecerse comunicaciones telefónicas particulares entre dos o más fincas o para conducir energía eléctrica a una finca, sea necesario colocar postes o tener alambres de terrenos de una finca ajena del dueño que establece lo permitido. Entonces acá, servidumbre de comunicación, una línea telefónica, la cual tenemos aquí el poste y por medio de este poste pues, pasarían los cables que facilitan la comunicación. Se refiere a que este poste va a permanecer en cierta propiedad, por lo que se da como servidumbre de comunicación, la cual permite la tenencia de este soporte. Servidumbre de comunicación. En el artículo 179, servidumbres provenientes de la comunicación de energía eléctrica para las poblaciones de paso de vehículos aéreos se regirán por las leyes especiales. Bueno, entonces, servidumbres de comunicación de igual manera eh, que las líneas telefónicas se colocaban en los postes y por medio de ellos pues, podían eh, disponer del alambrado. Extinción de servidumbre. Aquí tenemos 1, por el no uso. 2, cuando los predios llegaren sin culpa del dueño del sirviente a tal estado que no pueda usarse. Supongamos que tengo servidumbre de paso, pero viene un gran río y me jode todo el camino, e incluso ahí hace todavía su paso del río. Es algo que no tuve yo intervención, sino que fue la naturaleza. Por lo tanto, se declara pues, extinguida esa servidumbre por la remisión, o sea, perdón, gratuita o onerosa por hecha por el dueño del medio dominante. Ah, mira, me estás ayudando con la servidumbre, pero ya no voy a disponer de ella. Te lo agradezco. El perdón, la remisión. Cuarto, cuando constituye en virtud de un derecho revocable, se vence el plazo, se cumple la condición o sobrevienen las circunstancias que deba poner el término a aquel. Entonces, recordemos que también se puede realizar por contrato cuando ambas partes se ponen de acuerdo. Por lo tanto, se puede dar cierto limitante. Giros jurisprudenciales. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos nos habla acerca del caso de la comunidad indígena Yaquie Achá versus Paraguay, en la cual se establece la servidumbre de paso, por lo que es una comunidad un tanto alejada, la cual pedía al Estado de Paraguay que se le pudiera construir cierta carretera o que se le permitiera poder donarle o permitir el paso de ciertas áreas que le pertenecían al Estado. La Corte de Constitucionalidad nos habla en el expediente 8322-2024 sobre el contrato de telefonía. Y la Corte Suprema de Justicia, en el expediente 4324, nos habla acerca de un ejemplo que la municipalidad de Quiché realizó con la telefonía, en la cual permitía que esta telefonía pudiera hacer uso de ciertas áreas a manera de establecerse eh, como de uso, servidumbre. Bien, licenciado, eso ha sido el tema de hoy. Agradezco mucho su comprensión y también sus enseñanzas. Pase una muy feliz noche. Bendiciones. Que Dios le bendiga.